Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a las acciones esenciales de seguridad del paciente. Me gustaría compartir un video que es muy importante para empezar a hablar de estos temas de seguridad. Lo comparto, espero que el audio se escuche bien. Veamos, por favor. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to the... There's been an accident! Run, get some help! Sergeant Standard, call an ambulance! Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Oh, 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Muy bien. Si podemos compartir, por favor, la presentación. Creo que justamente cuando se habla de acciones esenciales de seguridad del paciente, tenemos que hablar precisamente de temas de seguridad, de accidentes, de riesgos, de peligros. La siguiente diapositiva. Por favor. Muy bien. Este es un esquema, no, el anterior. Estos 4 estados condicionan errores críticos. Lo que es la prisa, la frustración, la fatiga o la complacencia pueden causar o contribuir a errores críticos. Ojos no en la tarea, mente no en la tarea, estar en la línea de fuego, tener problemas de equilibrio, tracción y agarre. Estos son esquemas que nos enseña la seguridad industrial, digamos, para evitar riesgos y accidentes en el trabajo. Sin embargo, son transpolables de alguna manera a la atención que damos hacia las personas que atendemos y existen ciertos componentes que pueden condicionar riesgos, insisto, lesiones, accidentes o lesiones graves hacia las personas. Pero ¿quién finalmente es el responsable para que sucedan estos eventos? Si ustedes ven en esta imagen, hasta el 85-95% de los accidentes, riesgos, lesiones, peligros, etcétera, son atribuibles no al entorno, sino a las decisiones que pudimos tomar como personas o a las condiciones que presentábamos para poder atender a las personas. La siguiente, por favor.
Estos 4 estados, insisto, tener prisa, frustración, fatiga o complacencia nos pueden llevar a errores críticos o a decisiones críticas. Pensemos, por ejemplo, justamente en los escenarios clínicos, cuando tenemos prisa, que ya se va a acabar el turno y nos queremos ir, podemos tomar errores críticos o alguna frustración porque tenemos demasiado trabajo o llegaron muchos ingresos o estamos posguardia o fatigados porque tenemos otro empleo o tenemos un exceso de confianza o complacencia. Estas condiciones o estos estados mentales, digamos, pueden condicionarnos a tomar malas decisiones o llevarnos a errores críticos, justamente. Esta imagen seguramente ustedes la conocen. Hay ciertos peligros que dependiendo de ciertas barreras físicas, ciertos protocolos, cierta información o ciertos aspectos o rubros de educación, si son vencidos, estas barreras pueden condicionar a un error, un evento adverso, una cuasi falla, una lesión o un accidente con las personas que atendemos. Entonces, hay que identificar precisamente que las acciones esenciales de seguridad del paciente funcionan como estas barreras para evitarle daños a la salud a las personas que atendemos. Es muy importante identificar que para implementar las acciones esenciales de seguridad del paciente debemos darnos cuenta que es un tema de comportamiento, el comportamiento que tomamos como personas al tomar decisiones en la atención de las personas. Por eso me gusta hablar del momento de la verdad. Durante el día estamos tomando decisiones desde que suena el despertador y digo, lo apago o no lo apago, me levanto o no me levanto, me baño o no me baño. Digamos que sí, me levanté, sí me bañé, decido agua caliente, agua fría. Es decir, todo el día y todo el tiempo estamos tomando decisiones. En ese sentido, vamos a poner un ejemplo, la alimentación. Alguien podría decir que es bueno comer frutas y verduras, pero alguien podría decir también que es bueno comer hamburguesas y pizzas. Para salir de este componente, este concepto mental de qué es bueno y qué es malo, tenemos en nuestra mente un esquema muy sencillo. Tenemos un padre, un adulto y un niño. El padre es el que nos dice tú debes de, tú tienes que. El niño es el que dice ves que quiero o no quiero. Afortunadamente tenemos al tercer personaje que es el adulto que nos dice qué es lo que es conveniente. Entonces, así podemos romper este paradigma de lo que es bueno y malo, qué es conveniente o qué no es conveniente de acuerdo a mis metas de salud y entonces saber que tal vez frutas y verduras es lo más conveniente para mis metas de salud. ¿Por qué hacemos esto? Imagínense que alguien está a dieta el día de hoy, pero pues nadie lo ve y dice, nadie sabe que estoy a dieta, ahí hay fruta, ahí hay pasteles, galletas, etcétera, y entonces pues me las como porque al fin que nadie me ve. Nadie me ve, pero yo sí me veo. Este es un componente importante que sucede también en los servicios de salud. ¿Cuántas veces hemos visto esta escena? Que son el personal de seguridad de la unidad los que permiten o no el acceso a las personas, porque al fin que nadie me ve, porque son procesos poco supervisados. Déjenme contar rápidamente una anécdota que nos puede ejemplificar esto muy fácilmente. Alguna vez fui a Acapulco y entonces yo sabía que tenía que ir hacia la costera, venía en una avenida y tenía que dar vuelta a la izquierda, pero había un disco ahí que decía prohibida la vuelta a la izquierda. 2 coches adelante de mí se dieron esa vuelta. Dije, bueno, pues no veo patrullas, no veo nada. 2 ya se dieron la vuelta, pues al fin que nadie me ve. Y me la doy y 10 metros adelante un patrullero me detiene, ve mis placas de Ciudad de México, me levanta mi infracción y me regala 3 reflexiones o 3 moralejas. La primera es precisamente eso. ¿Por qué hacer las cosas mal solamente porque otras personas lo hacen mal? La segunda es al fin que nadie me ve. Yo sabía que sí, nadie me veía, pero yo sí me veía que estaba haciendo algo indebido. Y la tercera moraleja es dónde realmente debería de haber estado el patrullero, previniendo el accidente, el riesgo, la infracción, el atropellamiento, el choque, etcétera, etcétera, previniendo. Entonces son las 3 moralejas que me regala el patrullero y esto lo podemos ejemplificar precisamente muy bien en los escenarios clínicos. Cuando tenemos que hacer asepsia o antisepsia para canalizar a un paciente, por ejemplo, tal vez no lo hacemos bien porque al fin que nadie me ve. O tal vez no hago higiene de manos antes del contacto con el paciente o después del contacto con el paciente porque al fin que nadie me ve.
O tal vez no le levanto los barandales después de haberlo revisado porque al fin que nadie me ve, o tal vez no hago el protocolo quirúrgico, la pausa quirúrgica porque al fin que nadie nos ve. Y ahí es donde entramos en un tema de complicidad entre el personal de salud o de simulación. Llena la hoja como si lo hubiéramos hecho, pero no lo hicimos. Es un tema de comportamiento, es un tema de tomar decisiones. Por eso es que es importante empezar este tema con esta parte de darnos cuenta de lo que sí hacemos, lo que no hacemos y lo que podemos hacer mejor. Las acciones esenciales de seguridad del paciente es muy importante conocerlas porque los ojos no ven lo que la mente no conoce. Hicimos esta mnemotecnia que es muy sencilla para que todos podamos cuando menos recordarlas, primero es conocerlas, después saber cuándo se aplican, cómo se aplican para poderlas implementar en nuestra actividad diaria y cotidiana. Esta mnemotecnia la hicimos con los dedos, es muy sencilla, un solo dedo pues muestra la letra I o la letra D de identificación correcta del paciente. Durante la sesión del día de hoy se va a ejemplificar y se va a profundizar en cada una de ellas. 2 dedos parece una letra C o un teléfono también de comunicación efectiva entre los profesionales. 3 dedos hacia abajo parece la letra M de manejo de medicamentos de alto riesgo. 4 dedos como si fuera cuchillito que nos recuerda las cirugías o los procedimientos seguros. 5 dedos con la mano siempre todo es 5. Entonces, prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud a través de los 5 momentos de higiene de manos. De hecho, el 5 del 5, que es el 5 de mayo, es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Y 6 dedos es como si estuviéramos cachando al paciente. Entonces, es reducción del riesgo de lesiones por causa de caídas. La siguiente, por favor. Ustedes saben que estas fueron inicialmente las 6 metas internacionales de seguridad del paciente y después se agregaron otras 2, que son las acciones esenciales de seguridad del paciente, ya de forma integrada, que es el registro y análisis de eventos centinela, adversos y cuasi fallas. Sin un sentido de culpa para nadie, sin acusar a nadie, sino para la mejora continua de todos nosotros. Reportar lo que pudo haber salido mal para que nadie repita los errores o las condiciones que pudieron condicionar esto. Y la octava es la cultura de seguridad del paciente, que vamos a ver a continuación, es muy interesante. Ahora, metas internacionales de seguridad del paciente, ahora acciones esenciales de seguridad del paciente. Me gusta justamente identificarlas más como hábitos esenciales para la seguridad del paciente. ¿Cómo se conforma un hábito? Igual que cómo se conforma una competencia. Conocimientos, habilidades y prácticas. Un hábito finalmente te dice que debes de saber cómo se hacen las cosas. Está la habilidad también. Es el qué hacer y por qué hacerlo, el conocimiento, la habilidad, cómo hacerlo y el deseo, el querer hacerlo y tener la actitud porque uno sabe para qué lo hace. En ese sentido, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Y la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Esto me gusta mencionarlo porque muchas veces nosotros podríamos tomar buenas decisiones, no darnos la vuelta en las curvas prohibidas y entonces influir para que el personal de salud que nos acompaña, con el que trabajamos, también empiece a tomar buenas decisiones y a seguir e implementar las acciones esenciales de seguridad del paciente. ¿Qué es la integridad? Pues hacer lo correcto aunque nadie me vea. Esa frase que ya hemos repetido, nadie me ve, pero yo sí me veo. Y el momento de la verdad que también ya mencionamos, identificarnos cuando estoy en ese momento de antes del contacto con el paciente, por ejemplo, pues higiene de manos. Ese es el momento de la verdad. No es que me digan debes de o tienes que, como diría el padre, no es que yo quiera o no quiera hacerlo, es que ya identifico qué es lo conveniente para prevenirle riesgos a los pacientes y a las personas que atendemos. Entonces, digamos que la evaluación, este curso, esta sesión va a tener una evaluación. Pero la verdadera evaluación no es la que ustedes van a llevar en este curso. Su verdadera evaluación es la que van a tener enfrente de su paciente cuando hagan o no su acción esencial de seguridad del paciente. Digamos que este fuera un examen. ¿A quién no le gusta que le pasen los exámenes? La siguiente, por favor. Fíjense, hablando de cultura de seguridad del paciente, tenemos una evaluación muy interesante. Cuando nos hacen un examen, nos gusta conocer antes qué nos van a preguntar. Entonces, conviene que conozcan este esquema, estas preguntas de cultura de seguridad del paciente, porque estas son las que nos dicen cómo deberíamos de comportarnos y cómo debería de comportarse la organización para identificar que se está implementando una adecuada cultura. Entonces, fíjense, en mi área o servicio las personas se apoyan mutuamente. Antes de contestarla, pensar, actualmente en mi área o servicio las personas se apoyan y si no se apoyan, deberíamos de apoyarnos.
La otra, tenemos suficiente personal para enfrentar la carga de trabajo, una adecuada distribución de las personas, o el personal en esta área trabaja más horas de las que sería mejor para atender al paciente, o, por ejemplo, en la 14, en nuestro servicio, la seguridad del paciente nunca se pone en riesgo por hacer más trabajo, o tenemos problemas con la seguridad del paciente en esta área, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Fíjense, piense en su supervisor o jefe, mi supervisor o jefe, y piensen si ustedes son supervisores o jefes. Hace comentarios favorables cuando el personal realiza el trabajo de acuerdo a los procedimientos de seguridad del paciente establecidos. Si soy un supervisor o jefe, pues debo hacer comentarios favorables cuando el personal realiza bien su trabajo y cuando sigue las acciones esenciales de seguridad del paciente. Entonces, si se dan cuenta, conocer este cuestionario de alguna manera nos ayuda también a cambiar nuestro comportamiento y comportarnos de acuerdo a él. Muy bien. Finalmente, las últimas, estas las vamos a dejar, ustedes pueden poner pausa para conocer estas preguntas. Y la última es identificar qué sí depende de mí, qué más puedo hacer, justamente para la implementación. Si ustedes se dan cuenta, me gustaría compartir una diapositiva última para esta parte. Actualmente el sistema de salud busca la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar basado en atención primaria de salud. Atención primaria de salud no es sinónimo de todo lo que se hace en el primer nivel de atención, aunque sí requiere un primer nivel de atención muy fortalecido. El esquema de la atención primaria de salud integral incluye este aspecto en la prestación de servicios que he puesto en un cuadro en este aspecto, la seguridad. Por eso es que es tan importante hablar de las acciones esenciales, de implementar las acciones esenciales de seguridad del paciente y todos los protocolos de seguridad que puedan reducir el riesgo para las personas que atendemos. Consideré muy importante dar esta parte introductoria porque es la parte que más nos explica o busca que nos demos cuenta y hagamos conciencia que una cosa es saberse las metas o saberse las acciones esenciales y otra cosa es aplicarlas en esos momentos de la verdad, como nos van a explicar nuestros expertos profesores de este curso. Pues sin más, muchísimas gracias. Al contrario, doctor Roswell, muchas gracias por esta introducción que sensibiliza a todos los aquí presentes para que pongamos especial atención en este tema de las acciones esenciales para la seguridad del paciente.